continúa así. Bueno, continuamos entonces con el tema de hoy, el día de hoy. El Señor para el día de hoy me ha dado la palabra desde antes. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué desde antes? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones y después nos quejamos por las decisiones que tomamos. Pero es que desde antes quiere decir que desde antes de usted tomar una decisión, usted debe ir a la oración, usted debe ir al clamor y la intercesión, pero también a la meditación de la palabra. ¿Cuál es la palabra que el Señor me da para este proyecto, este proceso, este negocio, este viaje, esta relación o este matrimonio o los planes que tengo? Y el Señor me decía que desde antes Él siempre tomó decisiones para usted y para mí. Como dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía pensados a usted y a mí. Él nos tenía pensados y Él nos mandó desde antes de que usted y yo viéramos lo que vemos hoy en día, el mundo. Porque Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Y Él mismo lo pensó antes y lo trabajó con el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres reunidos fue que trabajaron en la creación del hombre. ¿Por qué? Porque lo trabajaron y lo pensaron y lo ejecutó directamente el Espíritu Santo, pero en el cual usted y yo debemos tomar decisiones desde antes con la oración, el clamor, el ayuno y la intercesión, y que ojalá el Señor nos dé una respuesta y una palabra para tomar decisiones independientemente de la situación que usted esté pasando o esté viviendo. Debemos tener una respuesta primeramente de Dios. A veces nos confiamos nosotros en lo que nos habla un amigo, un compañero, un vecino, o de pronto el líder, o de pronto el pastor, o de pronto lo que nos dicen los medios de comunicación, pero no lo corroboramos con la palabra, porque nosotros somos humanos y tendemos a equivocarnos. El único que no se equivoca es Dios. Pero si usted y yo vamos a la oración y le pedimos al Señor, dame una palabra, confirmación, claridad, convicción de lo que yo voy a hacer, si lo que debo hacer, si está bien o no está bien, para poderlo ejecutar, le aseguro que el Señor nos dará la respuesta y saldremos en victoria, porque así lo hacían los grandes líderes del Señor. Cuando lo miramos en el Antiguo Testamento, ellos le consultaban al Señor, y si no, el Señor mandaba un profeta para declararles y decirles qué es lo que tenían que hacer. Así podrá hacer el Señor. Puede que usted le esté clamando y le esté pidiendo a Dios por algún proyecto, por un negocio, de pronto por una relación, de pronto por el matrimonio, de pronto por finanzas, de pronto por un cambio de empleo, un cambio de trabajo, pero de pronto el Señor le manda a un profeta y le hará la respuesta. Y le hará la respuesta que era lo que usted estaba esperando. Uy, Dios no me habló en la palabra, Dios no me habló en sueños, Dios no me habló en visiones, pero Dios mandó a este profeta. Y sí, él sabía lo que yo estaba buscando y el profeta me dijo lo que yo debo hacer. Así el Señor lo hacía en el Antiguo Testamento y le daba respuesta a sus grandes líderes que el Señor tenía para el propósito. Y así el Señor lo quiere hacer con usted y conmigo. Pero cuando usted y yo trabajamos esos hábitos espirituales, encontramos la respuesta de Dios. ¿Dónde está? Desde antes es saber tomar decisiones y basados en las Escrituras, y muchas decisiones se han tomado basados en nuestro conocimiento, aún en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, carácter, actitudes o voluntad, o por conceptos o conocimientos de otras personas. Y ahí encontramos muchas veces la incertidumbre, el temor y la duda. Ay, ¿yo por qué le hice caso a esta persona? Pero yo por qué me dejé guiar por lo que decían en los medios de comunicación, yo por qué me dejé guiar por lo que decía la otra persona, por lo que vi, cómo le iba de bien, pero a mí no me fue bien. Todos los casos no son iguales. Por eso es importante que usted y yo todos los sometamos a la oración. Cuando usted y yo los sometemos a la oración, aprendemos a conocer y a depender de Dios en todo. Hay personas que le dicen a Dios, este proceso, este proyecto o esta relación, que se haga la voluntad del Señor, y nos enfrascamos y nos involucramos en esa relación o en ese negocio, en ese proyecto, y resulta que no era de Dios. Pero yo le dije a Dios que se hiciera su voluntad. Sí, ¿cuál era la voluntad de Dios? Le preguntamos, entramos en ayuno, entramos en oración, le pedimos a Dios una palabra. No, creemos que porque lo hacemos y le decimos a Dios que se haga su voluntad, pero nos metemos y nos enfrascamos primero y creemos que ahí está la voluntad de Dios. Ahí no está la voluntad del Señor. La voluntad del Señor está en los que le buscamos y dependemos de Él. Por eso cuando usted lee en el libro de Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que ahí nos dice cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero ¿cómo la podemos comprobar? Cuando renovamos nuestros pensamientos. ¿Pero cuándo los renovamos? Con la palabra. Hay
personas que le cuesta meditar y leer la palabra, pero hay otras que me dicen, ay, es que yo leo y no entiendo, me da una pereza, me da sueño. No, es que eso no lo entiende nadie, pero ni siquiera se esfuerzan por realmente meditar y volverlo a leer y releerlo para poder entender las escrituras, porque ahí nos lo dice el Señor en Romanos 12:2, dice que debemos renovar nuestra mente, y para poder renovar nuestra mente tenemos que ir a las escrituras, ir a la palabra, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y le puedo asegurar que ahí sí nos resulta lo que dice el tema de hoy, desde antes. Lo consulté desde antes y me fue bien. Y podemos dar testimonio, o podemos ver que los demás se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Y usted cómo hace, cómo hizo para hacer este proyecto, cómo hizo para ese negocio, para ese viaje, cómo hizo para hacer relación. Desde antes de tomar yo la decisión, me metí en oración y le clamé al Señor y le pedí una respuesta. Y busqué la voluntad de Él y Él me dio su voluntad en la palabra, o la oración, o usó un profeta para declarármelo y decírmelo. Miremos lo que nos dice el Señor a través de la palabra. Vamos al libro de Salmos, capítulo 4. Vamos del 4 al 7. Dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Meditad. Miren lo que nos dice acá el salmista, que muchos meditan en la cama y se acuestan en la noche y meditan y meditan. Al otro día voy a pedir un préstamo. Voy a hablar con un amigo que me preste tanta plata. Voy a ir al banco y le voy a decir que me presten tanta plata. Oiga, meditaron fue con la almohada, meditaron fue con sus pensamientos, meditaron en sus deseos y hicieron la vuelta que tenían que hacer, pero según su conocimiento, según sus pensamientos, según en la persona que pusieron su confianza, y así se toman decisiones. Por eso vemos personas, familias frustradas, negocios fracasados, relaciones que no avanzan, no evolucionan, porque no pidieron el consentimiento del Señor y meditaron en la cama. Meditaron en la cama y se pusieron a pensar: mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y van y se involucran en situaciones que Dios no mandó ni lo dijo. Entonces, aun cuando estamos en nuestras camas, es cuando más debemos meditar en las Escrituras para la toma de decisiones, ya que muchos meditan y cómo lo hacen y lo entran en un tiempo de tristeza, y para dolor y amargura se enfocan en situaciones que ellos creen, que ellos analizan, que ellos tienen un concepto de que se debería trabajar así y que se debería hacer así. No, cuando miramos a la luz de la palabra, ¿qué nos dice acá el Señor en meditar? Ahí lo dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Pero dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ahí no le dice tome decisiones y callad, meditad en vuestro corazón, aún estando en nuestras camas. Pero ¿cómo lo dice? Que cuando usted y yo entramos a estudiar la palabra, a leer la palabra, encontramos la respuesta del Señor y la encontramos en la poder meditar. Ay, Dios me dio una palabra. Sí, a través de esta palabra te pido, Señor, que tú me des esa claridad y esa convicción de cómo lo puedo hacer, de cómo puedo avanzar y evolucionar en esta situación. Si pronto usted tiene alguna duda en cuanto el Señor le da una palabra, usted puede pedir comprobación al Señor. Háblame, Señor, en un sueño. Háblame, Señor, a través de una visión. Háblame aún a través de mi líder, mi pastor, o a través de un profeta, para corroborar si esto viene de ti. Podemos utilizar las estrategias que Dios nos habla a través de la palabra y encontraremos seguridad y convicción de la decisión que debemos tomar de ahí en adelante. Desde antes se refiere a la toma de decisiones con fundamentos claros y firmes y basados directamente en Dios. Si se tiene aún planes, proyectos o decisiones a tomar, sería importante conocer la voluntad de Dios, pero nos es necesario entrar y trabajar los hábitos espirituales. Varias veces yo he hablado de los hábitos espirituales que debemos tenerlos y debemos tenerlos a diario. Así como hay personas que tienen hábitos que a las 7 de la mañana desayunan, a las 11 sus medias 9, a la 1 de la tarde su almuerzo, a las 3 de la tarde sus 11, a las 7 de la noche su comida. Tienen sus hábitos alimenticios. Hagamos de cuenta un fisiculturista. Ellos tienen sus hábitos alimenticios para poder subir masa muscular. Nosotros debemos subir esa masa muscular en el espíritu, alimentar el espíritu con esos hábitos espirituales. Como lo he venido hablando, son los ayunos, en la oración, es el clamor, es la intercesión, es esos tiempos de meditación y el estudio de la palabra y encontrar la respuesta del Señor. Y pedirle al Señor
que nos enseñe y nos oriente a través del Espíritu Santo la decisión más correcta para tomarla en cada situación. ¿Qué pasos debemos tener en cuenta? Yo encontraba que para usted y yo poder tomar decisiones desde antes de tomarlas, yo encontraba, por ejemplo, la autoestima. Está la baja autoestima y está la sobreestima. La baja autoestima, yo encontraba personas que son débiles en sus pensamientos, que se llevan por cualquier corriente, son fluctuantes, son como dice la palabra, como las ondas del mar, van y vienen, y toman una decisión, porque un amigo me dijo, porque tal persona yo lo escuché, porque yo escuché en la radio, porque yo escuché de negocios. Hoy en día usted escucha tantos negocios de redes. Yo escuchaba a una persona que decía que estaba metida como en 7 negocios de redes, pero ninguno le daba resultado. ¿Por qué? Porque se metió en lo que le ofrecieron, pero nunca consultó con el Señor. Porque resulta que a esa persona le fue bien, al vecino, al tío, al primo, pero porque a él no. Todos los casos no son iguales y es importante consultarlo con el Señor. Pero yo veía que esta persona es de baja autoestima. De baja autoestima es ¿por qué? Porque siempre espera la aprobación de otra persona. Es como esas personas que se compran un vestido y esperan la aprobación de X persona. Si a esta persona le gusta es porque me queda bien. Si esta persona me dice que le queda bien, es porque me queda bien. O sea, son personas de baja autoestima que realmente necesitan de otra persona para que realmente se puedan sentir bien. No, esos vacíos solamente los puede llenar el Señor. Y eso es baja autoestima, es porque no le inculcaron desde muy pequeño a valorarse como persona, pero también enfocarse en Dios. Entonces, baja autoestima usted ve en personas fracasadas, en 3, 4 relaciones, 5 relaciones, personas que han tenido hijos con una, con otro, con otra persona, y como que el amor no es para mí, como que la relación de pareja yo como que no nací para eso. Miles de cosas que le vende el enemigo, esas personas con baja autoestima. Entonces, para tener en cuenta la baja autoestima, esta lleva a la persona a sentirse inferior, a no darle el valor, a no sentirse valorada por lo que hace o dice. Y esto lo puede llevar a estar estancado o estancada, a menospreciarse ante determinadas situaciones, ya sea en su área laboral, financiera, social, familiar, estudio o económica o emocional. Mire todas las áreas que enfoca una persona de baja autoestima. Y esa baja autoestima es cuando lo lleva a tomar decisiones erróneas, decisiones que toma basados en un programa, una situación, una persona, algo que escuchó, algo que le dijeron. Y no la tomamos basada en el Señor. Por eso la baja autoestima, hoy vemos muchas personas con esta situación de baja autoestima. Y es precisamente ¿por qué? Porque esperan la aprobación de alguien para que les pueda orientar y guiar. Hágale que a usted le va a ir bien, hágale que eso es suyo. Yo sé que a usted le va a ir muy bien, usted nació para eso, avance, pero usted se siente inseguro. Oiga, no, pero a mí no me gusta eso, pero como que lo hace guiado es por otra persona, como que lo hace guiado porque escuchó que a tal persona le fue bien, como que escuchó que a esta persona lo hizo y le fue muy bien. Y son personas que se dejan guiar, por eso es como las ondas de mar. Va y vuelve, personas de baja autoestima, pero que realmente no hay una convicción, una firmeza en lo que tiene que hacer ahí en adelante, sino que se basa en las demás personas. Aquí en la palabra encontramos que usted y yo debemos basarnos es en lo que nos dice el Señor a través de las Escrituras. La otra parte que encontramos es la sobreestima, lo contrario, la baja autoestima. Son esas personas que usted se encontrará. Yo puedo, yo hice, yo lo logré, mire lo que compré, mire lo que traje, mire lo que hice, por mí es que están bien en esta casa, por mí es que tienen esta familia, por mí es que tienen este carro, por mí es que... O sea, la sobreestima, pero ya pasa a la prepotencia y al orgullo. Entonces mire los polos opuestos que encontramos en la parte de la palabra de Dios desde antes. Entonces encontramos esos polos opuestos cuando toman decisiones y uno... Lo digo porque cuando uno va y da una consejería a una familia, a una persona, uno encuentra que esa persona ha tomado decisiones basado en, pero no basado en la palabra, no basado en las Escrituras, no basado en lo que el Señor dice, ¿cierto? Y lo que son de sobreestima, antes toca decirles, a ver, bájese de ese curvito, como dicen por ahí, baje de esa nube, porque usted está muy altivo, muy orgulloso, y cuando caen esas personas son como dicen algunos, que suben como palmeras, pero caen como cocos. ¿Por qué? Porque muchas veces se creen más que los demás, inclusive miran a los demás por debajo, ¿cierto? Los por debajean porque tienen una autoestima muy alta y fuera de eso no la manejan ni la controlan, sino por el contrario la divulgan o la demuestran en sus actitudes o en sus palabras.
Esto lleva a la persona a sentirse superior a los demás, a verse por encima de quienes lo rodean y a menospreciar a los que tratan de ayudarle o los que le han ayudado o lo han guiado. Y es precisamente por eso. Y su fundamento se basa en sus conocimientos, en sus decisiones y en su carácter. Lo que les decía en un comienzo, lo que les hablaba, les decía: porque vea, yo sí lo puedo hacer, usted porque no puede. Mire yo lo que he logrado, mire hasta dónde voy, mire cómo lo hice. Yo no necesité la ayuda de nadie porque yo tengo el conocimiento, yo estudié, yo hice muchas cosas que puede vender el enemigo a través de esa persona y puede hacer sentir miserable a la persona que está al lado, que no tiene como esa autoestima trabajada. Miremos lo que nos dice en el libro de Gálatas. Quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer del 3 al 4. Dice, mire lo que nos habla aquí la palabra, de que encontramos las dos partes. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mire lo que nos dice acá la palabra, que cada uno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Estos son los que se creen más que los demás, ¿cierto? Como que tienen más, pero dice que aún a sí mismo se engaña. Y él lo dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿En qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender? O somos de alta estima o de baja estima. Lo que el Señor nos quiere dar a entender es que antes de que usted y yo tomemos una decisión, debemos mirar cómo está nuestra autoestima, pero no tomar una decisión basado en las circunstancias, en el problema, la situación, el conflicto, la adversidad que estemos viviendo. No, tomemos una decisión basados en lo que Dios nos habla a través de la palabra. Toda obra será sometida a prueba, sea buena o sea mala, y al final se verá el resultado en qué estaba basada o qué fundamento tiene para haber tomado esas decisiones. Y lo podemos ver en muchas situaciones, en casos, inclusive en ministerios, en liderazgo, en situaciones de empresas, de negocios, de proyectos. Si la obra avanzó, se quebró o no evolucionó, que lo pudimos ver inclusive en estos tiempos de pandemia. Según lo que nos habla el apóstol Pablo, ambas características traen consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque la baja autoestima, la persona siempre está esperando ser apoyada para impulsarla, pero toma decisiones basadas en las otras personas o en otras situaciones. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Primera de Pedro. Vamos por favor al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acá nos habla la palabra de Dios que aún en los momentos de prueba seremos probados en la fe, en cada circunstancia, en cada situación. Antes de usted tomar una decisión, de yo tomar una decisión, obviamente seremos probados. Pero algunas circunstancias, situaciones que vivimos, unas son permitidas por Dios, otras son mandadas por Dios. ¿Para qué? Para probarnos cómo estamos obrando usted y yo. Si tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestro conocimiento, o basados a la luz de la palabra, lo que el Señor nos quiere dar a entender y conocer. Por eso aquí el apóstol Pedro, nos dice que porque usted y yo debemos atacar toda baja autoestima, ya que el enemigo es muy astuto y busca a los desprevenidos e inclusive a los incautos para mirarlos cómo hacer caer. Por eso usted ha escuchado personas que se meten en negocios a la ligera, ¿cierto? Como son negocios de redes que les ofrecen, pero muchas veces no es tanto lo que ofrecen, sino es que buscan personas incautas. A usted le va a ir bien y como que le endulzan el oído y le llenan la cabeza de cosas que la persona ni siquiera averigua. Listo, cuánto hay que dar, cuánto hay que invertir, y se meten en ese negocio y se dan cuenta que las cosas no avanzaron. Yo escuchaba esta semana una persona que estaba hablando el testimonio que esta persona quería cambiarle las llantas a su carro. Se fue para un lugar que le dijeron, vaya que allá son más económicas. Él no fue al concesionario donde había comprado el automóvil, no, fue a otro lugar a comprarlas de segunda.
y fue a averiguar las llantas y dijo, bueno, necesito tales clases de llantas para este carro. Y le dijeron, no, vaya a tal lado, vaya a tal lado. No, y él empezó a mirar por varias partes donde lo mandaron, pero él ni siquiera cayó en cuenta que estaban jugando con él, porque una persona en esos sitios le dice, vayan tal, pero es como entre ellos mismos que trabajan. Y cuando él fue, le dijeron, mire, las llantas valen tanto. Uy, tremendo. Él dijo, a la mitad de precio, claro, démelas. Y se las dieron envueltas en plástico. Y usted dijo, ¿dónde las echamos? Se las echaron al carro. Resulta que cuando él llegó a la casa, las llantas estaban rotas. No eran ninguna llantas nuevas que le habían ofrecido. ¿Y a qué le iba a hacer el reclamo? Incautos. Personas con baja autoestima, que cree que puedo yo coger esto, puedo tomarlo y puedo hacerlo. Cuando llegó a darse cuenta de la casa, lo habían tumbado. Le habían robado su plata y fuera de eso le habían dado unas llantas rotas y viejas. Y ni siquiera se había dado cuenta porque obviamente ellos lo embolataron. Váyase tranquilo, esas llantas apenas llegue a su casa, póngaselas al carro. ¿Qué le iba a poner si esas llantas no servían? Estaban dañadas. Así el enemigo trabaja con los de baja autoestima, con los débiles, con los incautos, y los trabaja y los envuelve, y después la persona ya con lamentarse no saca nada, porque toman decisiones basadas en sus emociones y en por querer ganarse, como dice, ganarle la judía, hacerle la judía la plata, ganársela, perdió. Y nos damos de cuenta que antes de que usted y yo tomemos decisiones, debemos orar y pedirle orientación al Señor a través de la palabra, cómo lo debemos hacer. Entonces toma a los incautos, ¿para qué? Para doblegarlo en este mundo, y empieza a trabajarlo y lo involucra en situaciones que la persona ni siquiera se da cuenta. Y eso lo encontramos ¿en qué? Lo encontramos inclusive en el ocultismo. Personas que se meten en el ocultismo, se meten en sectas, en falsas religiones, los cuales son de su agrado en un momento, le envuelven su mente, lo trabajan y andan dispersos, y es fácil para caer en la tentación del enemigo. Eso es lo que muchas veces hemos escuchado en noticias. Escuchamos noticias que tal persona por allá fue y se metió a una casa y por allá le trabajaron la mente, le robaron la plata y resultó después drogado y lo encontraron por allá en un basurero o lo encontraron en la calle mal vestido. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto y trabaja a los incautos y los doblega y los lleva a trabajar en esa situación, y esos son los que son de baja autoestima, que no consultan primeramente con el Señor, sino se van y lo trabajan como ellos quieren. Ahora miremos qué trabaja la sobreestima. Vamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Vamos del 28 al 29. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Yo no sé si usted habrá escuchado este tipo de personas que se alardean, que tienen el conocimiento, que saben, que dicen, que hacen, inclusive esos que se mofan y hablan por doquier en todas las cosas que hacen, y cuando uno va a mirar, todo se le derrumbó. Hola, y esta persona que estaba trabajando ese negocio, ese proyecto, que decía que le estaba yendo muy bien, que tenía contactos. No, todo se le vino abajo. No, la sobreestima. La sobreestima le ganó, ¿por qué? Porque se confió en sus conocimientos, porque se confió en su carácter, en su voluntad, y por eso en mofarse ante los demás de lo que sabía hacer, de lo que creía que estaba haciendo bien. Y es porque quienes tienen sobreestima no tienen en cuenta a Dios. No lo tienen en cuenta ni siquiera para uno de sus planes, ya que se enfocan en sus conocimientos. En cuanto a la sobreestima y la baja autoestima, ambas de igual manera son peligrosas. ¿Pero por qué? Por creerse ser algo y sin serlo, y que se cree capaz de hacer algo o cumplir con una función u oficio u arte llamado propósito o ministerio, y sin estar capacitado y se cree autosuficiente, y aún sin tener los recursos se lanza a hacerlo. Encontramos muchos casos hoy en día que los podemos ver, inclusive personas conocidas o amigos o vecinos, o inclusive que escuchamos en noticias. ¿Pero por qué? Porque el enemigo trabaja en esas personas que toman decisiones basados unos en sus conocimientos, otros basados en otras personas, lo que le dicen o que les hablan que deben hacer. Hay quienes pueden ser engañados por este tipo de personas, ya que quedan expuestos al enemigo, el cual usa sus artimañas para lograr su objetivo. Yo veo que hay una persona que perdió un negocio, y ese negocio fue por involucrarse con una relación que no debía.
y se dejó llevar por esa relación que le decía, métase en esta relación, haga esto que yo sé que a usted le va a ir muy bien y con esto, y nunca averiguó, nunca consultó, y se dejó llevar y perdió sus ahorros que tenía, y los perdió por enfocarse. Pero si usted busca del Señor y si usted le clama al Señor, por como dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y le aseguro que el Señor le hará la victoria en todo. Aún así hayamos fracasado, pero cuando venimos delante del Señor, nos humillamos delante de Él, clamamos a su misericordia, Él mismo hace justicia por cada uno de nosotros, pero no pidiéndole que haga daño a la otra persona, no, que haga justicia por cada uno de nosotros y nos dé esa victoria en lo que usted y yo anhelamos o estamos haciendo, proyectando hacer. Y el Señor mismo nos dará las estrategias de cómo lograrlo y cómo hacerlo, pero a través de la luz de la palabra. Hay personas que se creen autosuficientes y están expuestos al fracaso, ya que no aceptan corrección, dirección ni consejo de ninguno y toman sus propias decisiones y se basan en lo que ellos creen o en lo que ellos hacen, o de pronto proyectos o negocios que hicieron en su pasado. Yo sé que ahora sí me va a ir bien en este proyecto. Todos los casos, como les decía anteriormente, no son iguales. Por eso es importante que nos basemos en la oración. Si usted ve que le ha ido varias veces mal en los negocios o en ese proyecto que tanto ha iniciado, le sugiero que se meta en un ayuno. Métase en un ayuno y no lo entregue hasta que el Señor le responda y le diga cuál es la respuesta, cuál es la solución, cuál es la salida que usted debe tomar para lograr lo que tanto está anhelando. Pero no tome ya más decisiones basadas en sus conocimientos, ni en su carácter, ni en su voluntad. Sobreestima se convierte en una fortaleza y lo preserva tal como es. Miremos lo que nos dice en Mateo 6:21. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, verso 21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tremendo, porque son como ese tipo de personas que se enfocan en que yo quiero esto, algo, quiero lograr esto, y lo hacen por encima de todas las circunstancias. O sea, ni siquiera aceptan consejo ni orientación ni dirección de nadie, sino se van a enfocarse en eso que quieren ellos. Para quienes tienen sobreestima, para que no aceptan orientación, ni consejo, ni dirección de Dios, esto se debe aplicar a todas las áreas de nuestra vida, ya que las riquezas es subjetiva, ya que para algunos las riquezas pueden ser el dinero, mientras que para otros una posición social o un reconocimiento en su entorno, que los vean y se alardean porque es que yo tengo el estudio, porque yo sé más que el otro, entonces que ¿para qué no me ponen en este cargo, en este rango? ¿Cierto? Es sobreestima. Y se quieren pasar por encima de la persona que sea para lograr su objetivo. Consejos útiles antes de. Miremos lo que nos habla la palabra en Proverbios 22. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Que usted y yo escuchemos el consejo, que si vemos el mal, pasemos de largo, que no nos quedemos ahí, ¿cierto? Y nos dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Que usted y yo no recibamos el daño, al contrario, que veamos el mal y nos escondamos o nos apartemos del mal para que no lo recibamos. Es un consejo que el Señor nos da, pero no podemos basarnos en personas o en situaciones que porque a tal persona le ha ido bien, entonces yo me puedo meter en esta situación, me puedo meter en este negocio, este proyecto. No. Antes de. ¿Por qué se llama el tema antes de? Porque antes de tomar una decisión, yo debo estar seguro de la decisión, pero por la dirección que el Señor me da a través de la oración y la palabra. ¿Qué palabra le dio el Señor para ese negocio? ¿Qué palabra le dio el Señor para esa relación? ¿Será que sus padres están de acuerdo con esa relación? ¿Será que esa relación usted la tiene a escondidas y no ha querido que nadie se dé cuenta? ¿Será que ese negocio usted está haciendo trampa por debajo de cuerda y cree que nunca lo van a encontrar, nunca lo van a pillar, nunca lo van a ver? ¿Qué está haciendo para que no lo vean los demás? Y creemos que estamos actuando bien delante del Señor, porque es que como que creemos que no le estamos haciendo daño a nadie, entonces creemos que estamos actuando bien.
Entonces, lo importante es que usted y yo nos pongamos metas y trabajar para que estas metas se cumplan. Pero el afanarse como el mundo lo hace no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ya que se viene convirtiendo en una obsesión por lograr algo y obtenerlo en un tiempo determinado según la voluntad del hombre. Pero cuando vamos a la oración y al estudio y meditación de la palabra, encontramos cuál es la respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también yo le oro y le pido al Señor que también todo lo hagamos en el tiempo que Él tiene preparado, porque es que hay veces usted y yo nos afanamos y queremos las cosas así, ya, yo quiero que este proyecto, este viaje, este negocio se dé así. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que invertir? ¿Qué tengo que hacer para sacar este proyecto? No, es en el tiempo que el Señor tiene preparado. Por eso vemos personas con angustia, zozobra, incertidumbre, que viven en la zozobra. ¿Por qué? Por malas decisiones, por decisiones basadas en sus emociones. Pero miren lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire que ahí está la respuesta. Todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios con oración, ruego, súplica y acción de gracias. Y aún lo que nos da, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es lo que les hablaba anteriormente, que cuando tomamos decisiones y nos va bien en las decisiones, enfocados en lo que el Señor nos dice a través de la palabra o la oración, y muchos ven cómo hizo, cómo hace para que le vaya bien, cómo sacó ese proyecto adelante, cómo hizo con esa relación, cómo hizo con ese matrimonio, cómo hizo con ese hijo, con esa hija que iba mal, cómo hizo con esos hijos, cómo hizo con ese ministerio, cómo hizo con ese liderazgo. Ahí está la respuesta. Filipenses 4, 6 y 7. Está la respuesta de lo que el Señor quiere para usted y para mí. Que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con oración, ruego y súplica y acción de gracias. Y ahí el Señor nos dará la respuesta de cómo debemos obrar y actuar para cada situación que necesitamos. Y mire la respuesta que nos da el mismo apóstol Pablo. Dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces no tendremos dolor, amargura, resentimiento, aflicción, porque lo que hicimos no era acorde a lo que estábamos pensando, o de pronto no era lo que Dios nos había dicho. Encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de cada decisión. Hoy le quiero pedir al Señor por sus necesidades, pero también le quiero pedir al Señor por esas personas que tomaron decisiones no antes de, sino después de, que ya pensaron cuando ya lo hicieron mal, cuando ya se me enfrascaron en esa relación, en ese negocio, en ese proyecto, y no consultaron con el Señor y fracasaron. Pero también orarle y pedirle al Señor por esas personas que lo han intentado una y otra vez y han fracasado una tras otra vez, en el cual el Señor lee como esa claridad, esa convicción y esa determinación en depender de Él, para que lo pueda guiar y orientar, y que estos dos versículos de Filipenses 4, 6 y 7 usted los tome en cuenta, los trabaje para cada situación que usted está trabajando, independientemente de la decisión que tenga que tomar. Tómelos, esos son para usted. Tómelos y léalos, medítelos y pídale al Señor que todas sus peticiones primeramente sean delante del Señor. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor. Llévanos, Señor, que antes de tú nos des esa respuesta, tú nos des ese conocimiento, tú nos des esa claridad, tú nos des esa convicción, Padre, pero que antes de entramos en tiempo de oración, de clamor, de ayuno, de intercesión, de meditación y estudio de la palabra. Entramos, Padre, también en esos tiempos de esos hábitos espirituales, para que a través de esos hábitos espirituales tú nos des la dirección de la decisión que debemos tomar antes de, para todas las situaciones que estemos pasando o vayamos a estar pasando, Padre, para que podamos estar como lo dice la palabra y tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Hoy oro, Dios, para que cada persona tome esta palabra y que la trabaje y la medite día y noche, Señor, y que te busquen a ti y encuentren una respuesta directamente en ti primeramente, Señor. Porque también oro, Dios,
que tú les des claridad y convicción en la palabra de qué decisión deben tomar, pero que también abra sus sentidos espirituales para que ellos conozcan y entiendan cuál es el propósito tuyo en cada decisión a partir de hoy. Hoy oramos, Padre, para que cada uno de ellos pueda entender y conocer que antes deben tomar una decisión primeramente en el Señor, basados en los hábitos espirituales, basados en el ayuno, la oración y el clamor. Como lo dice Filipenses 4:6, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con oración, ruego y súplica y acción de gracias para encontrar la respuesta que tú tienes para cada situación. Hoy oramos, Padre, y te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Quiero también que usted no se desprenda de las redes sociales, que invite a algún amigo, un vecino y le mande el link de las redes sociales para que esta palabra, alguien de su familia la necesita, un amigo, un vecino necesita esta palabra, para que usted también nos mande sus peticiones, sus oraciones por la cual quiere que oremos al número que le aparece del WhatsApp, para que podamos orar por sus necesidades. También para que nosotros podamos orar y clamarle al Señor para que todo lo que usted necesite, el Señor se lo conceda conforme a sus peticiones en Cristo Jesús. Hoy le damos gracias al Señor por este tiempo. Continuemos con un tiempo más de alabanza y oración y ya venimos con la palabra que el Señor tiene para usted el día de hoy en la ofrenda. Va a usar hoy, el día de hoy, un siervo de Dios que el Señor le dio una palabra para usted el día de hoy que la está esperando. Espérenos que ya viene.